Hola, bienvenidos al capítulo 15 de Frida, el misterio del anillo del pavo real. Y yo, con el permiso de la autora y Scholastic, estamos leyendo este libro, The Permission of Scholastic and the author, we're reading this book. Estamos en el capítulo 15, en este caso, guardar un secreto. Ya sabemos que en el capítulo 14 había algo misterioso ocurriendo. Vamos a ver qué está pasando en este capítulo. Capítulo 15. Guardar un secreto. Paloma tomó asiento en el fondo del aula y sacó sus tarjetas en blanco. Había sido la primera en llegar a la clase de introducción al arte y la cultura de México. Ya habían pasado 24 horas desde que su mamá había descubierto que se había escapado de la casa con Gael y Lizzie. Se había pasado un día entero en casa pidiendo disculpas a su mamá y pensando obsesivamente en el hombre de la gabardina. Estaba desesperada por hablar con Gael y Lizzie, pero su mamá le había quitado el teléfono y le había prohibido ver a los hermanos por el resto de su estancia en Coyoacán. Incluso la amenazó con llamar al programa de menores de la universidad o, peor aún, a los padres de Gael y Lizzie. Paloma nunca la había visto tan enojada. Pero ni siquiera eso iba a impedir hallar el anillo del pavo real. Estaba más decidida que nunca. El haber visto al hombre de la gabardina en el cuarto de limpieza a medianoche demostraba que estaban tras las pistas correctas. Paloma sacó las tarjetas donde había hecho sus anotaciones. El hombre de la gabardina. Gabardina negro, pelo negro, pálido, alto, cojea al caminar, habla ruso, habla español, también está buscando algo en el cuarto de limpieza. Sabe dónde vivo en Coyoacán. Eso es lo que decían las notas. Ese último detalle la hacía temblar. ¿Estaría en peligro? ¿Habría puesto a su mamá en peligro? Revivía en su mente los sucesos de aquella noche, tratando de recordar algo que la ayudara a entender lo que estaba sucediendo. El bolígrafo de Paloma comenzó a correr por la tarjeta, añadiendo nuevas ideas. Cuando me vio, se sorprendió. Cuando dijo en español que sabía que nosotros estábamos allí, ¿a quién esperaba encontrar en aquel cuarto? Poco después, un grupo de estudiantes de todas las edades entró al aula. Hablaban inglés, pero algunos lo hacían con mucho acento. Nunca había estado en una clase con adultos y adolescentes, mucho menos con estudiantes europeos. Paloma recogió las tarjetas y sonrió con timidez a los recién llegados, quienes ocuparon los asientos a su alrededor. Bienvenidos a la clase Introducción al Arte y la Cultura de México, dijo una voz cantarina que Paloma reconoció enseguida. El profesor Breton acababa de entrar al aula. Abrió su computadora y se sentó en el borde del escritorio, de frente a los alumnos. Bienvenidos, repitió el profesor, guiñándole un ojo a Paloma. El objetivo de este curso de 4 semanas es que se familiaricen con la rica cultura, el arte y las tradiciones de México. Por supuesto, no podemos estudiar una cultura tan diversa en solo 4 semanas. Eso, amigos míos, es imposible. Esta clase es apenas un paseo por la playa para mojarse los pies. Una vez que la terminen, depende de ustedes si quieren zambullirse. Aunque Paloma se sentía fuera de lugar por ser la más joven de la clase, saber que el profesor Breton la impartiría la hizo sentir mejor. Después de todo,
2 noches atrás, cuando llegó a su casa, calmó a su mamá y llevó a Gael y a Lizzie a su casa. Quizás el profesor Breton podría ser su aliado. El profesor Breton se puso de pie y comenzó a pasar diapositivas que mostraban diferentes tradiciones culturales y expresiones artísticas mexicanas. Cuando se detuvo en una imagen de Frida Kahlo, Paloma se enderezó en la silla. Era aún un autorretrato que nunca había visto. En el cuadro, Frida llevaba una blusa blanca y estaba sentada. En su regazo tenía 2 loros y otros 2 estaban posados en sus hombros. La pintora llevaba varios anillos en los dedos. Esta es la pintora Frida Kahlo, dijo el profesor Breton. Probablemente muchos de ustedes hayan oído hablar de ella y hayan visitado la Casa Azul aquí en Coyoacán. ¿No es cierto? Paloma miró a su alrededor. Unos cuantos estudiantes asintieron. Profesor, ¿por qué Frida tenía las cejas tan peludas? Preguntó un adolescente con acento americano. ¿No le gustaba depilarse? Todos se echaron a reír, incluyendo Paloma. Cuando vio el póster de Frida por primera vez en el aeropuerto, también había dicho que Frida necesitaba ir al salón de belleza. Ahora, sin embargo, veía las cosas de otro modo. La risa se apagó y Paloma levantó la mano. El profesor Breton le dio permiso para hablar. Cuando vi uno de sus primeros autorretratos, pensé lo mismo, dijo Paloma. Pero luego supe cómo la pintura le salvó la pintura le salvó la vida. Para ella, pintar es ser libre. No pintaba lo que la sociedad esperaba que pintara. Pintaba lo que sentía. Ahora que sé un poco más sobre Frida, ya no creo que sus cejas sean peludas. En ellas veo un pájaro con las alas abiertas para echar a volar, y creo que eso es un reflejo de su alma. La clase se quedó en silencio. Paloma sintió que todos la miraban. ¿Verían ellos lo mismo que ella? Eso era muy profundo, dijo la chica que había hecho la pregunta, y miró a Paloma con una sonrisa. ¿No serías la profesora de arte más joven del mundo? Paloma se sonrojó, sintió que estaba a punto de desmayarse de la vergüenza. Bien dicho, Paloma, dijo el profesor Breton. Y puedo añadir que Frida fue una de las pocas pintoras reconocidas en la época en que Picasso, Matisse y el esposo de Frida, Diego Rivera, recibían toda la atención del mundo del arte. Es una artista tan importante que el gobierno mexicano declaró su obra Patrimonio Nacional. ¿Qué significa eso? Preguntó Paloma. Significa que su obra y sus objetos personales no pueden ser sacados del país sin su permiso especial, sin un permiso especial del gobierno mexicano, difícil de conseguir. Paloma trató de sacar sus tarjetas a toda velocidad para anotar lo que el profesor Breton había dicho, pero con el apuro se le cayeron al piso. Las recogió enseguida y se detuvo para recuperar el aliento. Tenía que calmarse. ¿Sabría Gael y Lizzie que la obra de Frida estaba protegida por el gobierno mexicano? Durante el recreo, Paloma fue con otros estudiantes a un puesto de jugos que había frente a la escuela. Se sentó en un banco de piedra a tomarse un jugo y a leer sus notas. De pronto oyó que la llamaban. ¿Puedo hablar contigo? Preguntó Gael saliendo de entre unos árboles. Paloma miró a su alrededor para ver si el profesor Breton estaba cerca. Ven, dijo contenta de ver a Gael. Le dio un abrazo. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Te llamé ayer, pero tu mamá me dijo que te había quitado el teléfono, dijo Gael apenado. Lizzie y yo lo sentimos mucho. No se preocupe, dijo Paloma. En algún momento me lo devolverá. Nunca se enoja por mucho tiempo. Quería saber si estabas bien.
Las seguí a ti y a tu mamá desde que tomaron el autobús cuando salieron de casa. Cuando te bajaste, yo también me bajé y me quedé aquí esperando a que salieras. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí en esta fábrica académica de títeres? Dijo Gael y movió los brazos como si fuera una marioneta. Sin dudas, hablabas como un artista. Te dije que mi mamá me había inscrito en clases de verano. Quiere que esté ocupada y aproveche al máximo las oportunidades que se me ofrecen en México, dijo Paloma con tono profesoral. Y aquí estoy aprovechando la oportunidad. Después de esta clase tengo español para principiantes. ¡Qué horror!, dijo Gael con una mueca. Te enseñarán cosas como, hola amigo, ¿cómo estás? Ya tú no eres para eso. No lo sé, pero de todas formas, muchas gracias. ¿Y tú y Lizzie están bien? ¿Ya mi mamá llamó a tus padres? No, todavía. Ojalá no lo haga. Mi papá está súper ocupado en Nueva York y mi mamá está preocupada porque él está lejos. No necesita más preocupaciones. Bueno, me alegra que hayas venido, dijo Paloma con una sonrisa. En la clase dijeron que la obra de Frida fue declarada Patrimonio Nacional por el gobierno de México. ¿No te parece un dato importante? Lo sabía, dijo Gael, y se encogió de hombros. Qué genial, ¿no? Paloma se mordió el labio. Le disgustaba que una vez más Gael le ocultara cosas importantes sobre Frida. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. No me pareció importante, respondió Gael. Disculpa. Como tampoco pensaste que la urna de Frida era importante, ¿verdad? Claro que es importante. Cuando Lulu está resolviendo un caso, es importante entender por qué la gente hace lo que hace. Detalles así pueden ayudarnos a buscar el anillo, explicó Paloma mientras concebía nuevas teorías. Si su obra y sus objetos personales están protegidos, eso lo hace mucho más valioso. Quizás el hombre de la gabardina está planeando sacar el anillo del pavo real fuera de México. El gobierno mexicano debe saberlo. Tenemos que decírselo. No le van a creer ese cuento a unos niños, dijo Gael. Se reirán de nosotros. Podemos llamar a tu papá para pedirle más información. Tú me contaste que lo oíste mencionar el anillo del pavo real cuando estaba hablando por teléfono con un amigo. Podríamos hablar con ese amigo. Imposible, dijo Gael. No sé quién era ese amigo y apenas he hablado con mi papá desde que se fue a Nueva York. Hablamos con él cada 2 semanas. Está muy ocupado. Pero, ¿acaso la historia del hombre de la gabardina no cambia las cosas? Si él encuentra el anillo primero que nosotros, nunca lo recuperaremos. No podemos permitirlo. Gael jugaba con la medalla del guerrero águila que le colgaba del cuello y movía los labios incómodo. Es cierto lo que dices, pero no podemos hablar con mi papá de este asunto, dijo. Eso no ayudaría en nada. Paloma lo miró fijamente. Algo no estaba bien. Decepcionada, se volteó hacia el otro lado y vio que los demás estudiantes regresaban a la clase. Se hizo un silencio extraño. Oh, querida Frida, voy tarde a clases, exclamó Paloma y tomó el bolso y el jugo. Me tengo que ir. Si me vuelvo a meter en problemas, mi mamá me enviará de regreso a Kansas. Serio, anoche estaba viendo los vuelos. Gael se levantó e intentó seguirle el paso a Paloma, quien caminaba deprisa de regreso a la clase. Siento mucho que te hayamos metido en problemas, dijo finalmente. Sobreviviré. Mira, lo importante es que continuemos buscando el anillo, pero necesitamos una manera de comunicarnos. Junto al portón del frente de mi casa hay una maceta. ¿La has visto, verdad? Gael asintió. Podemos dejarnos mensajes ahí, bajo las hojas de la planta, hasta que mi mamá me devuelva el teléfono.
continuó Paloma. No podemos permitir que el hombre de la gabardina encuentre el anillo del pavo real. Nadie me lastima los tobillos y le roba a Frida sin pagar por ello. Suena bien, dijo Gael. Cuando entró a la escuela, Paloma se volteó para ver a Gael alejarse. El corazón le daba saltos en el pecho. ¿Por qué no querría pedirle información a su papá? ¿Cómo era posible que no supiese con qué amigo hablaba él por teléfono? No quería aceptarlo, pero en el fondo sabía que Gael le escondía algo. ¿Pero qué? ¿Por qué? Hasta aquí el capítulo 15. Nos vemos en el capítulo 16. Bye.